Y ya estamos de vuelta aquí en el segmento de ¿qué haría Jesús? Y nos encanta porque a la vez de irles presentando este mosaico vocacional, de una vez les vamos a ir introduciendo al ¿qué haría Jesús? Y una de esas formas es informarse y formarse acerca de todo ese abanico y esa variedad que hay para que tú puedas encontrar tu vocación y sobre todo qué carisma es con el que te vas identificando en el área religiosa. Claro, Jessy, y mira, aquí tenemos ahí sí que variedad para el área de las mujeres y para el área de los caballeros, así que, bueno, a mí me encantó una experiencia muy hermosa porque ya nos vamos a trasladar a San José Pínula. Y bueno, ¿con quién? Con hermana Jania. Ella es de las terciarias capuchinas de la Sagrada Familia y pues ella nos comentó la experiencia tan hermosa que tuvo Jessy en relación a la Jornada Mundial de la Juventud, porque ellas tuvieron la oportunidad de tener uno de los stands allá en Panamá. Entonces ella venía fascinada, emocionada, y pues ellos por lo general tienen hogares para los niños y también colegios. Entonces ellos trabajan mucho con esa juventud. Y bueno, aquí entre nos, Jessy, tú si expresas de hermana Jania. Miren, yo quedé impresionada, tuve la oportunidad de conocerla en el CAMEX, en este que hablamos de Tecpan, y quedé, pero miren, maravillada de esa energía, prácticamente quedé energizada. Es como que te topas con un cargador sin conexión y de repente se junta la batería y ¡fum! Ya te elevó toda la alegría. Esta hermana en verdad es muy bendecida y transmite en realidad la alegría. Inclusive Vicky, cuando nosotros la entrevistamos, nos decía, oye, pero ¿por qué habría de estar yo aburrida? ¿Por qué habría de estar la gente así? Ella es comunicadora, ella pues nos cuenta chistes. Me encanta Vicky, con mucha promoción, o sea, son promotores así full en el área vocacional, en las hermanas terciarias capuchinas, y tienen ese dinamismo para hacer el acompañamiento. También van y se las llama, ellas también pues dan charlas, miren, hacen un abanico de cosas maravillosas, pero lo importante es que inyectan. Inclusive tienen un canal en YouTube que me encantó. Sí, es La Chispita Vocacional. Así es, La Chispita Vocacional, correcto. Claro, por si pueden ustedes también seguirlo, nítido, ¿verdad? Eso sería excelente. Y bueno, Jessy, ¿qué pasa? Pues resulta que después de irnos con alguien que nos inyecta mucha energía, nos topamos con las Carmelitas de la Enseñanza. ¿Y qué pasa con las Carmelitas de la Enseñanza? Pues ellas están ubicadas en varios lugares de Guatemala, pero las pueden encontrar también en un colegio que está a un costado de la Universidad Landívar, ¿verdad? Ahí encuentran a hermana Sabina Almonte, con quien tuvimos la oportunidad de poder tocar un tema muy interesante, Jessy, en relación a la creación como hijos de Dios. Y ella, pues fíjense que fue tan interesante porque ese programa ya iba a ser por el Día de la Mujer, y como ella trabaja en un área en la cual su carisma es la inclusión de la mujer, entonces ella nos da una cátedra increíble de cómo es que la mujer ha sido desplazada en muchos lugares, pero también la forma como puede darse esa inclusión. Así que si ustedes, como les digo, vayan a nuestro canal de YouTube, Echando las Redes, miren los programas completos de estas pinceladas que les estamos dando para lograr comprender el sentido completo. Así es, hermana Sabina, déjenme contarles, es una hermana que no utiliza hábito, pero ella es una hermana consagrada. Claro, y una religiosa como hermana Jania. Como hermana Jania, sí, con esa particularidad, lo cual permite que en ese carisma que ellos utilicen pues sea más fácil acercarse a las personas y vivir su experiencia, y las ayudan continuamente a que ellas tengan un desarrollo personal. Hay mucho apoyo también psicológico, ¿verdad? Claro. Bueno, ella es psicóloga de por sí, hermana Sabina. Así es psicóloga, entonces les brindan realmente esas obras tan maravillosas. Me gusta porque además ellas tienen esa gracia de encontrarse en lugares de alto riesgo. Sí. Tienen ahí sus sedes y hacen progresiva la labor para que también la gente aprenda a cómo sustentar sus propias necesidades. Claro, y los vamos a dejar con estas pequeñas palabras sobre la dignidad. Esto de ser semejanza de Dios también es una gracia, pero también es un desafío. Creo que es algo que traemos innato, pero que tenemos que construir y descubrir, ¿no? O sea, es algo para lo que estamos capacitados, lo tenemos como capacidad, pero que tenemos que gestarlo, tenemos que hacerlo visible. Se nos llama a la existencia, y se nos llama a la existencia desde el amor y para el amor. Y Santa Teresa tenía un concepto desde donde ella vivía la relación con Dios y la relación con las personas. Ella decía que teníamos que vivirnos
como quien no está vacío por dentro. Entonces decía que nosotros somos criaturas habitadas por Dios. Eso aparentemente se sabe por default, ¿no? Pero cuando uno intenta entender eso y empieza a desmenuzar eso, entonces se encuentra el kit de qué hacer. Si yo estoy frente a un ser humano que es imagen y semejanza de Dios, en toda la dignidad que eso le confiere, si yo estoy ante un ser humano que está habitado por Dios y yo soy consciente de eso, entonces iríamos por la vida acercándonos al otro ser humano como tierra sagrada. Y eso es lo que muchas veces nos falta en la cotidianidad de la vida, ¿no? Hacen falta 3 órdenes religiosas que no queremos dejar pasar la oportunidad de presentárselas a ustedes para que podamos seguir enriqueciendo ese álbum que tengamos ahí de decir, esta tal vez sí, esta no, si ustedes tienen esa duda de qué vocación es a la que Dios los está llamando. Y así que, ¿qué les parece si hablamos de la vida diocesana? Así es, y la vida diocesana, bueno, todas me encantan, pero esta también me fascinó. Ya no hay ni por dónde agarrar. Resulta que me encantó entender la diferencia entre las órdenes religiosas y la vida diocesana, porque si bien las demás tienen su carisma específico, así como hablábamos que los de Belén trabajan con las personas de escasos recursos, que si las hermanas capuchinas trabajan en el área vocacional, y así nos vamos, los diocesanos están realmente para poderle servir a la gente allí en el mundo, en sus entornos cotidianos, el poder llegar a conocer esa intimidad regular con la que vive el feligrés alrededor de la iglesia. Son esos padrecitos que mandan a las diferentes ubicaciones de las iglesias que tenemos en Guatemala y que hacen que ellos se conviertan en esos párrocos que van conociendo la interioridad de ese segmento y de ese contexto también geográfico. Por supuesto, y tuvimos la oportunidad de ir al Seminario Mayor de la Asunción de Guatemala para poder platicar un poco con el rector, que es el padre Carlos Martínez, y él nos explica un poco más esto. Así que, ¿qué les parece si miramos el video? Como bien indica nuestro nombre, nosotros somos presbíteros diocesanos seculares. De ahí que realmente tenemos esas 2 características. Uno, la diocesaneidad, por el cual nosotros nos dedicamos, consagramos, podríamos decir, a nuestra iglesia particular. El nombre más típico decimos diócesis, aunque también en Guatemala hay 2 vicariatos apostólicos, el de Petén e Izabal. Pero la idea es que uno trabaja en su propio lugar de origen, con su gente, con su cultura. Es decir, nosotros, a diferencia de un religioso, aunque hay religiosos que tienen, por ejemplo, los benedictinos, un voto de estabilidad, normalmente otros son misioneros y los cambian y van de un país a otro. Nosotros no, nosotros cada uno trabaja en su diócesis, más bien dicho, en su iglesia particular, ¿verdad? ¿Vivimos un cierto espíritu misionero? Sí. En cuanto que el obispo puede disponer de nosotros, porque nosotros no respondemos a un superior, sino al obispo. Y el obispo puede cambiarnos a cualquier parroquia donde él quiera. Ahí es donde nosotros vivimos ese espíritu misionero. ¿Podría darse el caso que el obispo preste a un diocesano a otra diócesis? Sí, puede darse. Entonces ahí también se vive. Es decir, es la disponibilidad a la iglesia particular. Ese es el carisma nuestro. Algunos lo reducen a párroco, porque la mayoría de nosotros digamos, la mayoría son párrocos, yo diría 95% quizá. Entonces, pero no es únicamente la vida parroquial, es donde la iglesia particular necesita. En este caso, quienes estamos acá estamos en la formación, estamos fuera de la parroquia. Y el otro ámbito es que somos seculares. ¿Qué significa eso? Que estamos en medio de las situaciones del mundo. Distinto es la vida consagrada. El consagrado se aísla del mundo para vivir los votos evangélicos como anticipo del reino, y por eso vive aparte. Viven en conventos. Nosotros vivimos entre la gente, porque compartimos con ustedes eso, la secularidad. Es decir, vivimos en medio de las situaciones, de los problemas y de las alegrías del mundo. Esa es la diferencia, podríamos decir, y lo propio también de nuestro carisma.